Las resistencias electrónicas son uno de los dispositivos más comunes y de más amplia aplicación en el mundo de los circuitos electrónicos. Los podemos encontrar en una gran variedad de formas y colores, y sus aplicaciones son prácticamente innumerables. El fenómeno de la resistencia eléctrica se descubrió prácticamente al momento de que se hacían los primeros estudios de la electricidad, cuando se vio que algunos materiales, como los metales, permitían el paso de corriente, mientras que otros, como el plástico, la madera o el vidrio, simplemente lo impedían. Aquí podemos ver cómo el metal deja fluir libremente la corriente eléctrica. Por su parte, el plástico no permite ningún flujo de corriente. Sin embargo, pronto se descubrió que algunos materiales, como el carbón, permitían el flujo de corriente, pero presentaban una cierta oposición a este flujo. Veamos cómo se representaría esto en forma de diagrama. Supongamos que tenemos un circuito como el que se muestra en su pantalla, en el cual se cuenta con una fuente de voltaje, la cual está conectada, formando una malla con los elementos que se muestran. Vamos a suponer primeramente que el voltaje está fijo, esto es, tiene un valor invariable. Ante estas circunstancias, pronto se descubrió que la corriente dependía fundamentalmente del valor del voltaje y del valor de la resistencia. Esto es, si tenemos una resistencia pequeña, no importa el valor de voltaje, la corriente será sustancialmente alta. Y por el contrario, si tenemos una resistencia elevada, la corriente disminuirá significativamente. Vamos a hacer una analogía que nos permitirá visualizar esto con mucho más facilidad. Supongamos que tenemos una bomba de agua y que el líquido está circulando en un circuito cerrado, tal y como se muestra. Sin embargo, en un punto de la tubería tenemos una llave de paso. Si tenemos que esta llave se encuentra muy abierta, veremos que el flujo de agua será considerable. Sin embargo, cuando cerramos la llave de agua, no importa que la bomba esté girando a la misma velocidad, el flujo de agua disminuye considerablemente, tal y como se ve en esta animación. Veamos ahora cómo se aplica esto en un circuito electrónico. Aquí tenemos nuevamente nuestra malla inicial. Podemos ver que el voltaje está funcionando como si fuera la bomba de agua, que la resistencia sería la analogía de la llave de paso, mientras que la corriente sería el equivalente del agua circulando por la tubería. Entonces, si nuestra batería es fija, lo que implicaría una bomba girando siempre a la misma velocidad, tenemos que, para una resistencia baja, lo que significaría una llave abierta, tendríamos una corriente alta, mientras que una resistencia alta, lo que implicaría una llave cerrada, nos indica una corriente muy baja. Este comportamiento dio origen a la famosa ley de Ohm, la cual nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica circulando en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia que opone dicho circuito. De aquí se pueden desprender una serie de fórmulas que resultan muy útil para toda persona que esté interesada en la electrónica. La primera es: la corriente es igual al voltaje aplicado dividido entre la resistencia que opone el circuito. Despejando esta fórmula también obtenemos que la resistencia es igual al voltaje dividido entre la corriente circulando, y finalmente tenemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente circulando. De aquí podemos apreciar el principal uso de la resistencia eléctrica, y es como limitador de corriente dentro de los circuitos. Por supuesto que, como todo buen dispositivo electrónico, la resistencia debe tener un símbolo para representarse en los diagramas esquemáticos. Este símbolo es muy conocido, simplemente es una línea quebrada con dos terminales a sus extremos. Aunque en algunos diagramas
todavía podemos encontrar esta antigua simbología: un rectángulo con dos líneas inclinadas, o simplemente un rectángulo vacío, aunque en ocasiones en el interior se pone el valor de la resistencia. En su pantalla se aprecia la forma típica de una resistencia electrónica moderna. Puede notar el cuerpo en forma cilíndrica, con sus dos terminales a sus extremos. Además, en el cuerpo están pintadas una serie de bandas, las cuales nos dan una indicación respecto al valor del dispositivo. Veamos esto en más detalle. Aquí tenemos un diagrama en el que se nos muestra, de forma más detallada, una resistencia electrónica. Puede notar el cuerpo cilíndrico, las dos terminales metálicas y la serie de 4 bandas que cubren el cuerpo de la resistencia. Estas bandas están colocadas siguiendo un código de colores para resistencias. Según este código, para cada color específico corresponde un valor único. De modo que así tenemos que para el negro equivale al número 0, el café al número 1, el rojo al 2, el naranja al 3, el amarillo al 4, el verde al 5, el azul 6, violeta 7, gris 8 y blanco es igual a 9. Veamos ahora algunos ejemplos de la aplicación de este código de resistencia. En su pantalla se muestra una resistencia típica. Entonces encontramos que el café de la primera banda es igual a 1, el negro es igual a 0, el rojo es igual a 2 y el dorado es igual a una tolerancia del 5%. ¿Cómo se emplea esto? Veamos. El 1 y 0 inicial implica el valor de la resistencia, mientras que el rojo implica el número de ceros que se añaden a ese valor. Esto nos da por resultado que esta resistencia sea de 1000 ohms o de 1 kiloohm. Veamos otros ejemplos. En este caso, tenemos una resistencia en la cual se ha combinado el color amarillo, violeta, café y dorado. Aplicando el código de colores, encontramos que el amarillo es igual a 4, el violeta es igual a 7, el café es igual a 1 y el dorado sigue significando una tolerancia del 5%. En este caso, si a 47 le añadimos un 0, encontramos el valor final de 470 ohms. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos una combinación de verde, azul, naranja y dorado. El verde es igual a 5, el azul es igual a 6 y el naranja es igual a 3. Por tanto, si a 56 le ponemos 3 ceros, encontraremos el valor final de 56.000 ohms o, diciéndolo brevemente, 56 kiloohms. Veamos un último ejemplo, para lo cual hemos escogido la combinación que se muestra en este momento en su pantalla. Como puede ver, tenemos dos franjas rojas, una verde y la dorada. Encontramos que el rojo es igual a 2 y el verde es igual a 5. Por tanto, si a 22 le añadimos 5 ceros, encontramos el valor de 2.200.000 ohms, que, abreviándolo, se convertiría en 2.2 megaohms. Surge ahora la pregunta, ¿por qué decidieron los fabricantes utilizar un código de colores para identificar el valor de sus resistencias? Veamos. En un principio las resistencias eran grandes, como lo demuestra esta comparación de tamaño con un circuito integrado de 8 terminales. Como tenían un área suficiente, el valor de la resistencia podía ser impreso en su cuerpo sin ninguna dificultad. Sin embargo, como todo en la electrónica, las resistencias también han sufrido un proceso de miniaturización para irse adaptando a los aparatos cada vez más pequeños. Aquí podemos ver, en resumen, la evolución que han tenido estos dispositivos.
Y es obvio que mientras es muy fácil leer el valor en la resistencia de la izquierda, sería prácticamente imposible hacerlo en la resistencia de la derecha. Por tanto, el código de colores ha sido fruto de los avances en la tecnología de construcción de las resistencias. En un principio estos dispositivos se hacían a base de un material cerámico como recubrimiento. En el núcleo encontrábamos un cilindro también de cerámica y a su alrededor, enrollado, un elemento resistivo, el cual a su vez estaba conectado con las terminales externas. Este tipo de resistencias aún se siguen empleando, pero se han dejado única y exclusivamente para aquellas aplicaciones que necesitan grandes potencias disipadas, tal y como se muestra en este momento. De hecho, si usted tiene curiosidad, puede desarmar una de estas resistencias y descubrir su estructura interna. Aquí tenemos un acercamiento donde se puede apreciar con facilidad el cilindro cerámico, que sirve como núcleo, y el elemento resistivo fuertemente enrollado a su alrededor. Esta aproximación resultaba muy voluminosa, y por ello se tuvo que diseñar una nueva tecnología para la construcción de las resistencias electrónicas. Aquí tenemos una vista interna de una resistencia típica, con sus partes plenamente identificadas. Podemos ver la presencia de un par de casquillos metálicos, los cuales están ubicados a los extremos y son en donde se conectan las terminales que irán hacia el resto del circuito. Conectado a estos casquillos se encuentra la película metálica, que está actuando en sí como elemento resistivo, oponiendo una resistencia a la corriente que pasa a través de ella. Esta película se encuentra enrollada sobre un núcleo, el cual puede ser de material cerámico o de material epóxico. Y sobre la película encontramos la pintura. Parece realmente increíble que un elemento de tamaño tan pequeño tenga una estructura interna tan compleja. Sin embargo, esto se ha logrado gracias a los enormes avances que se han obtenido en la tecnología electrónica. Con esto hemos terminado la revisión de los conceptos teóricos sobre resistencias. Pasemos al siguiente tema. Medición y asociación de resistencias. Ya sabemos que las resistencias son uno de los elementos más empleados en la electrónica moderna. Por tanto, es obvio que debe existir algún instrumento que nos indique si el valor indicado en el cuerpo de la misma está correcto. Este instrumento es el ómetro, el cual está incluido en la mayoría de los multímetros modernos. Con él podremos comprobar el valor de nuestras resistencias. En todo multímetro existen una o varias escalas exclusivamente dedicadas a la medición de resistencias, tal y como vemos en este momento en nuestra pantalla. Esta escala también la podemos encontrar en multímetros digitales, tal y como se ve en estos dos ejemplos. Vamos a ver ahora cómo se emplea el multímetro para comprobar la medición de una resistencia. Para ello realizaremos algunos experimentos y por tanto necesitaremos un multímetro, de preferencia digital, y algunas resistencias de valores diversos. La forma correcta de hacer mediciones en resistencias es la siguiente. En primer lugar, debemos comprobar el valor teórico de la resistencia, guiándonos por su código de colores. A continuación, conectamos el multímetro de la forma que se muestra, en paralelo con las terminales de la resistencia, y con la escala de ohms perfectamente seleccionada. Una vez hecho esto, en nuestra pantalla debe aparecer un valor de resistencia, que en el mejor de los casos debe ser idéntica al valor teórico, y si no, debe ser por lo menos muy aproximado. Vamos a comprobarlo experimentalmente, para lo cual utilizaremos una resistencia como se muestra, que viendo su código de colores encontramos que es de 1000 ohms o 1 kiloohm, y vamos a comprobar dicho valor en la pantalla de nuestro multímetro. Por tanto,
Para hacer la medición, vamos a conectar el multímetro en paralelo con la resistencia, tal y como se muestra. Una vez hecho esto, encontramos un valor de 993 ohms, lo cual está lo suficientemente cerca de 1 kiloohm como para considerar que el valor de la resistencia es el adecuado. Repitamos el experimento, pero cambiando el valor de la resistencia. En este caso, viendo el código de colores, encontramos que esta resistencia teóricamente tiene un valor de 470 ohms. Vamos a comprobarlo por medio del multímetro, para lo cual hacemos una conexión similar a la anterior. Y en este caso, encontramos un valor de 466 ohms, que como puede ver es muy cercano a los 470 teóricos. Hagamos un último experimento, para lo cual tomaremos una resistencia de 3.3 megaohms. Y en este caso, al momento en que conectamos las terminales de nuestro multímetro, encontramos un valor de 3.27 megaohms, que está lo suficientemente cerca a 3.3 como para considerar correcto el valor de nuestra resistencia. Sin embargo, existen ocasiones en que es necesario tomar el valor de más de una resistencia a la vez. En estos casos, el valor final dependerá de la forma en que estén conectadas estas. Básicamente tenemos dos tipos de conexión, la conexión en serie y la conexión en paralelo. En el caso de la conexión en serie de resistencias, tenemos que éstas se conectan una detrás de otra, tal y como se muestra en este diagrama. En tal caso, es posible encontrar una resistencia a la que llamaremos RS, cuyo valor sea equivalente a todas las demás conectadas en serie. Para el caso de este tipo de conexión, tenemos que el valor de RS o resistencia serie será igual al valor de R1 más R2 más R3 más R4, etc. Esto es, el valor total de la resistencia es la suma de los valores de cada una de ellas. Vamos a comprobar esto experimentalmente. Y para hacerlo necesitaremos los siguientes elementos. 5 resistencias de 1 kiloohm, una tablilla protoboard y nuestro multímetro, de preferencia digital, utilizado obviamente como ómetro. Vamos a realizar un experimento muy sencillo. Primeramente tomaremos la medida de una resistencia conectada tal y como se muestra y anotaremos el valor obtenido en la pantalla. Posteriormente conectaremos una segunda resistencia, en serie con la primera, y nuevamente tomaremos el valor obtenido en el multímetro. Repetiremos el experimento con una tercera resistencia, con 4 resistencias en serie, y finalmente con las 5 conectadas una detrás de otra. En cada caso, veremos cuál es el resultado en el multímetro. Aquí tenemos el caso de una sola resistencia con su valor correspondiente en el recuadro. Puede ver que se trata de un valor muy cercano a 1 kiloohm. Al momento en que colocamos la segunda resistencia, los valores de ambas se suman y encontramos que, en el multímetro, el valor obtenido es muy cercano a 2 kiloohms. Al momento de colocar la tercera resistencia, nuevamente su valor se suma al de las dos anteriores y en el multímetro tenemos un valor equivalente a 3 kiloohms. Cuando aumentamos la cuarta resistencia, obviamente, en nuestro multímetro, el valor ha subido a prácticamente 4 kiloohms. Finalmente, al poner la quinta resistencia, tenemos que los valores de las 5 resistencias se han sumado entre sí y el valor final que estamos viendo en la pantalla del multímetro es muy cercano a 5 kiloohms. Con este experimento tan sencillo, hemos comprobado cómo se van sumando los valores de cada una de las resistencias conectadas en serie
de modo que al final obtenemos en pantalla un valor muy superior a cualquiera de las resistencias individuales. Veamos ahora qué sucede con la conexión en paralelo de resistencias. En este caso, tenemos un arreglo como el que se muestra en pantalla, en el cual tenemos varias resistencias conectadas entre sí. Sin embargo, ahora todas sus terminales comparten un punto común. En este caso, si tenemos un arreglo de resistencias R1, R2, R3, Rn, se puede sacar una resistencia equivalente, denominada Rp o R paralelo, y su valor será igual al recíproco de la suma de los recíprocos de los valores de cada una de las resistencias involucradas en este arreglo. Aunque parece muy complicado, en realidad no lo es. Y para comprobarlo, también realizaremos una serie de experimentos, para los cuales necesitaremos los mismos elementos: 5 resistencias de 1 kΩ, la tablilla protoboard y un multímetro, de preferencia digital. Iniciaremos nuestra serie de experimentos comprobando el valor de una sola resistencia, tal y como se ve. Obviamente que iremos anotando el valor obtenido en la pantalla del multímetro. Veremos qué sucede al momento en que conectamos en paralelo una segunda resistencia. ¿Qué sucede cuando conectamos una tercera resistencia, una cuarta y una quinta? Vamos a hacerlo de manera real. Aquí tenemos el valor de una sola resistencia. Como puede ver, es muy cercano a 1 kΩ. Sin embargo, en el momento en que añadimos una segunda resistencia conectada en paralelo, el valor se convierte en 500 ohms. Conectando la tercera, este valor baja a 333 ohms. Al momento de poner la cuarta, el valor disminuye hasta 250 ohms. Y finalmente, al colocar las 5 resistencias en paralelo, el valor debe ser muy semejante a 200 ohms. Como ha podido comprobar, el valor de la resistencia en paralelo va disminuyendo conforme vamos aumentando resistencias. ¿Por qué es conveniente conocer el resultado de la conexión en serie o en paralelo de las resistencias? Veamos. Aunque lo ideal sería que se fabricaran resistencias de todos los valores, los fabricantes han escogido algunos de ellos, a los que consideran los más representativos, para fabricar así todos sus dispositivos. Así encontramos un valor de 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2 y 9.1. Estos valores se multiplican por un número que varía desde 0.01 hasta 10 millones, en potencias de 10. Esto es lo que nos indique la tercera franja en el código de colores. Esto nos crea algunos problemas, ya que existen ocasiones en que necesitamos un valor específico de resistencia, el cual no se encuentra entre ninguno de estos. Veamos un ejemplo rápido. Supongamos que necesitamos una resistencia de exactamente 6 kΩ. Buscando entre los valores comunes, encontramos que existe de 5.6 y de 6.8, los cuales están muy alejados. Pero si hacemos un arreglo en serie, tal y como se muestra, combinando una resistencia de 3.3 y otra de 2.7, encontramos que el valor sumado de ambas nos da exactamente 6 kΩ, con lo cual se habrá resuelto nuestro problema. Lo mismo sucede si deseamos una resistencia de exactamente 5 kΩ. Como podemos ver en la lista de valores más comunes, las resistencias más cercanas serían de 4.7 o de 5.6 kΩ. Sin embargo, si es estrictamente indispensable obtener los 5 kΩ, podemos hacer un arreglo de resistencias en paralelo de 10 kΩ cada una, tal y como se muestra. Y en ese caso,
calculando el paralelo, encontraremos que el valor de estas dos resistencias es exactamente 5 kiloohms. Tal y como se muestra en este momento, al momento de implementar de forma real este arreglo. Puede notar que el valor final es lo suficientemente cercano a 5 kiloohms para resultar satisfactorio en la gran mayoría de aplicaciones. Veamos ahora un aspecto que seguramente le habrá llamado la atención, y es el por qué encontramos resistencias de tan variadas formas y tamaños. Para ello, debemos estudiar un nuevo aspecto, y es el de la potencia disipada. Regresemos a nuestro circuito inicial, en el cual tenemos una fuente de voltaje, una resistencia, y a través del circuito circulando una corriente. Esta corriente provoca que dentro de la resistencia se esté consumiendo una gran cantidad de energía, la cual se disipa al ambiente en forma de calor. La potencia disipada por una resistencia se puede calcular por medio de esta fórmula tan sencilla. P es igual a R por I cuadrada, donde P es igual a la potencia disipada, R es igual al valor de la resistencia e I es igual a la corriente que circula a través de ella. Es posible, entonces, encontrar diferentes tamaños de resistencia, cada uno de ellos con un diferente índice de disipación, y por supuesto, que se utilizará para una aplicación específica. Las resistencias grandes de cerámica son dispositivos que pueden disipar una gran cantidad de calor, tal y como lo demuestran sus valores, que van desde 2 watts, 5 watts, incluso hasta 25 watts en el caso de la resistencia más grande. Aquí podemos ver una comparación entre sus tamaños, tomando como referencia al circuito integrado de 8 terminales que se encuentra en la esquina inferior derecha. Así, tenemos la resistencia de 25 watts, que es la mayor. Encima de ella la de 5 watts, más arriba la de 2 watts, y finalmente una resistencia de 1 watt. Ahora tenemos como primera resistencia la de 1 watt, la misma del punto anterior. Encima de ella podemos ver una resistencia de medio watt antigua y una resistencia de medio watt moderna. Inmediatamente después una de 1/4 de watt y finalmente una de 1/8 de watt. Para ver bien el tamaño, compárelo con el circuito integrado de 8 terminales. Como puede ver, la diferencia en tamaño entre estas dos resistencias es enorme, y por supuesto sus aplicaciones serán completamente distintas. Sin embargo, en un circuito típico, como en este caso una placa de un televisor común, podemos encontrar una mezcla de varias resistencias. En puntos donde se manejen señales muy pequeñas, es posible encontrar resistencias de 1/8 de watt, tal y como las que se indican. Sin embargo, en otros puntos, donde la corriente que se maneja ya es ligeramente superior, encontramos resistencias de 1/4 de watt. Finalmente, en algunos puntos donde se manejan corrientes relativamente altas, encontramos resistencias de 1 watt, de 2 watts e incluso hasta de 3 watts. Puede ver entonces que no solo importa el valor de la resistencia, sino que también debemos fijarnos en la potencia que puede llegar a disipar. Ahora bien, a últimas fechas han surgido una nueva serie de dispositivos, impulsados por la necesidad de fabricar aparatos cada vez más pequeños, como es un reproductor de discos compactos o una cámara de video. Debido a la miniaturización de los circuitos involucrados en estos aparatos, se han tenido que diseñar nuevos tipos de resistencias, los famosos dispositivos de montaje superficial, de los cuales aquí se están indicando algunos ejemplos.
Estas resistencias tienen como característica principal la ausencia total de terminales. Como puede ver, se trata de un pequeño dispositivo de forma cuadrada, en la cual no hay terminales visibles, simplemente unos extremos metalizados. Estos extremos se sueldan directamente sobre la pista de circuito impreso. Y para conocer su valor ya no se utiliza el código de colores, sino un código de 3 números, en el cual los dos primeros nos dan el valor de la resistencia y el tercero el número de ceros que se le debe añadir, de forma similar al código de resistencias. Veamos un acercamiento de una placa que utiliza este tipo de dispositivos. Aquí podemos apreciar con facilidad la existencia de una resistencia de 330 ohms, una de 1 kiloohm y una de 2.2 kiloohms. Le recomendamos que como ejercicio encuentre el valor de las resistencias de la parte inferior. Ahora bien, precisamente por su tipo de aplicación tan especial, estas resistencias son extremadamente pequeñas, tal y como lo demuestra esta comparación con un transistor común y una resistencia de 1/8 de watt. La disipación típica de este tipo de resistencias es de 1/16 de watt. Con esto hemos terminado el presente punto de nuestro temario. Pasemos ahora al siguiente tema. Potenciómetros. Ya vimos que una resistencia común es capaz de controlar la corriente que circula a través de ella. Es obvio entonces que si tenemos una resistencia de valor variable, podremos tener un dispositivo que nos permita controlar la corriente que circula a través de un determinado circuito. A este dispositivo se le conoce como potenciómetro. Su principal diferencia con una resistencia común es que, mientras la primera tiene una resistencia fija, en la segunda, al momento de girar el pivote, podemos variar la resistencia que está presente entre sus terminales. El principio de funcionamiento de estos dispositivos en realidad es muy sencillo. Recordemos la estructura de una resistencia común, sobre todo la existencia de un núcleo de carbón como elemento resistivo. También sabemos que el elemento que nos permite dibujar por medio de un lápiz es el grafito, el cual a su vez es un compuesto a base de carbón. Vamos a hacer un experimento en el cual, en un rectángulo largo, vamos a comenzar a rellenarlo cuidadosamente, utilizando para ello la punta de un lápiz relativamente suave, del número 2 o 2,5. Una vez que hayamos concluido esta labor, vamos a realizar una serie de experimentos para comprobar el principio de funcionamiento de un potenciómetro. Para ello, vamos a necesitar nuevamente nuestro multímetro digital y vamos a aplicar las puntas de prueba al rectángulo que acabamos de hacer. Podemos ver que si colocamos las puntas de prueba en los extremos del rectángulo, la resistencia obtenida es relativamente alta. Conforme vamos corriendo las puntas y las vamos acercando una a otra, vemos que esta resistencia disminuye hasta llegar a un valor relativamente bajo al momento en que las puntas se encuentran prácticamente pegadas. Este es, a grandes rasgos, el principio de funcionamiento de un potenciómetro común. Aquí tenemos un diagrama en que se nos muestra que, para ahorrar espacio, se ha colocado esta cinta de carbón en forma de un semicírculo, conectado a un par de terminales. A su vez, existe una terminal central, la cual se puede desplazar a lo largo de este semicírculo. Y por medio de este desplazamiento es que se va variando la resistencia que se obtiene entre las terminales del potenciómetro. Como puede ver, en realidad resulta muy sencillo. Aquí tenemos un potenciómetro real, en el cual podemos identificar todas y cada una de sus partes. Aquí tenemos las dos terminales del extremo de la resistencia y la terminal central con su correspondiente cursor. Este es el punto que se va desplazando a través de la resistencia
para variar el valor entre los extremos y el cursor. Aquí tenemos un acercamiento en el cual se ve cómo funciona este dispositivo. Todas las variantes de los potenciómetros trabajan bajo un principio similar. Aquí tenemos un dispositivo de los empleados comúnmente como control de volumen en diferentes aparatos. Al momento que hacemos un acercamiento, podemos ver las laminillas del cursor desplazándose sobre la superficie de carbón que sirve como resistencia. Como es obvio suponer, al ver las diferentes formas que tienen las resistencias comunes, los potenciómetros también tienen muy diversas formas dependiendo de su aplicación. Así tenemos el potenciómetro común y su versión miniatura. Tenemos potenciómetros lineales, muy empleados para dispositivos ecualizadores. Tenemos los llamados presets normales, que sirven para fijar un valor. Y también tenemos los presets miniatura, muy empleados en aparatos electrónicos modernos. Para comprobar si un potenciómetro se comporta de manera adecuada, podemos hacerlo por medio del multímetro, siguiendo el procedimiento que a continuación se describirá. El primer paso es, como en las resistencias, encontrar el valor teórico del dispositivo, el cual puede venir impreso de muy diversas formas, e incluso puede venir grabado en el metal del cursor, como en este caso. Una vez conocido este valor, medimos la resistencia entre los extremos del potenciómetro y lo comparamos con su valor teórico. Como podemos ver aquí, 94 kiloohms es un valor lo suficientemente cercano a 100 kiloohms como para considerarse correcto. Una vez hecho esto, ahora vamos a medir la resistencia que existe entre uno de los extremos y el cursor central. Es fácil apreciar cómo, conforme se va dando la vuelta al potenciómetro, la resistencia entre estas terminales varía hasta llegar a desaparecer prácticamente por completo. Si damos la vuelta en sentido contrario, nuevamente obtendremos un valor muy parecido al valor teórico inicial. Como simple comprobación, vamos a medir ahora la resistencia que existe entre el cursor central y el otro extremo de la resistencia. Podemos ver cómo, de un valor pequeño, sube a un valor alto y viceversa. Si el potenciómetro pasa esta sencilla prueba, quiere decir que funciona correctamente y que lo podemos utilizar para cualquier aplicación que se nos ocurra. Con esto terminamos el tema de potenciómetros. Veamos ahora la medición de resistencia con multímetro analógico. A pesar de que cada vez es más común encontrar personas que utilizan un multímetro digital, aún existe un gran sector de los electrónicos aficionados que emplean el multímetro analógico. Este instrumento nos puede servir para hacer muy diversas mediciones, y entre ellas, obviamente, encontramos las mediciones de resistencia. Sin embargo, al momento de emplear este dispositivo, hay que tomar en cuenta algunas consideraciones, como por ejemplo esta perilla, que en un multímetro digital no existe. Además, hay que tener en cuenta las escalas, y elegirla dependiendo del valor que se vaya a medir. Veamos cómo se debe emplear este multímetro al momento de hacer una medición de resistencia. Primeramente, colocamos el indicador en una escala adecuada. Una vez hecho esto, cortocircuitamos las puntas del multímetro de modo que la aguja se desplace prácticamente a la posición de 0. En caso de que esta aguja quede ligeramente fuera de la posición de 0, se debe ajustar con el control tal y como se muestra. Una vez que se ha obtenido una aguja perfectamente apuntando en la posición de 0, estamos listos para iniciar el proceso de medición. Veamos un ejemplo. En este momento deseamos medir una resistencia la cual tiene un valor teórico de 10 kiloohms. Si nosotros vemos la carátula de nuestro multímetro analógico,
encontramos un valor de aproximadamente 9 kiloohms, lo cual nos demuestra que este dispositivo no es tan exacto como un multímetro digital. Ahora bien, debemos recordar que cada vez que cambiemos de escala, debemos repetir el ajuste a posición 0, ya que de no hacerlo, tomaremos lecturas erróneas. Con esto hemos terminado un breve repaso de cómo usar el multímetro analógico. Pasemos ahora a los comentarios finales. Con esto hemos terminado el temario correspondiente al volumen de Todo sobre resistencia de su serie electrónica para estudiantes. Esperamos que haya sido de su agrado y que nos acompañe en los demás volúmenes de esta serie, que son Todo sobre diodos, Todo sobre condensadores y bobinas, Todo sobre circuitos integrados, Todo sobre transistores y simbología electrónica e interpretación de diagramas. Asimismo, le recomendamos que consulte la serie Electrónica Moderna Básica en 4 videocassettes,